Hola, te habla Francisco Calderón. Vamos a hacer una nueva reflexión acerca del camino cuaresmal. Vamos a reflexionar acerca de las lecturas de los domingos de la Cuaresma. Las lecturas son una progresión que nos lleva hacia la gloria de Jesucristo en su resurrección, pero este es un camino que no es fácil, es un camino que estamos aprendiendo y domingo a domingo hemos visto esa progresión que Dios quiere que nosotros aprendamos y que vivamos en nuestra propia existencia para nosotros llegar con Cristo juntamente con Él a la cruz y a la resurrección. Si recordamos, el primer domingo de Cuaresma se nos habló acerca del desierto, las tentaciones de Jesucristo en el desierto. En estas tentaciones, Él fue solo al desierto. Él fue a pasar 40 días, su propia Cuaresma en el desierto. Y Él fue tentado por el diablo ahí. En su condición de ser humano, Jesucristo podía haber caído en la tentación de usar su poder para alimentarse, o de arrojarse del pináculo del templo. Al fin decía el mismo enemigo, el diablo le dijo a Jesús: los ángeles de Dios vendrán y te salvarán. Y Jesús le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, Jesús nos enseñó ahí en su condición humana que es posible para nosotros poder soportar, resistir y vencer a la tentación. El camino de la Cuaresma, el camino hacia la cruz y hacia la resurrección no es fácil. Es el camino que ya anduvo Jesús y Él nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, el primer paso de la Cuaresma es el desierto, es el dejar la comodidad, dejar todas esas cosas que quizás pensamos que no podemos vivir sin ellas, pero que en realidad no necesitamos. Esas comodidades que a veces nos desvían la mirada y nos hacen mirar a otro lado y no a Dios, que esto es lo importante para nosotros. Entonces debemos dejar esas comodidades, debemos dejar esa vida fácil y placentera para poder dar nuestro tiempo al Señor, así como Jesús fue al desierto. Él fue solo, no fue con nadie, no llevó a su familia, no llevó una mochila con insumos, con cosas para sobrevivir. Él fue confiando únicamente en Dios Padre. Entonces Él le dio la victoria sobre el enemigo y sobre el diablo. Así es nuestra vida en esta tierra. Aunque a veces nos sintamos en un desierto, Dios nos da la capacidad y nos da la fortaleza y nos da su Espíritu Santo para poder vencer el pecado. De hecho, la palabra de Dios dice que Jesús, cuando fue al desierto, fue lleno del Espíritu Santo a enfrentar esa soledad y esas tentaciones. Y cuando volvió del desierto, volvió en el poder del Espíritu Santo. Es decir, uno es lleno del Espíritu Santo, puedes pelear contra este mundo, pero cuando sabes que puedes vencer, entonces estás lleno de ese poder de Dios para vivir en santidad. Bien, entonces vamos a la segunda parte. El segundo domingo de Cuaresma nos habla del monte de la transfiguración. Cuando Jesús llevó a algunos de sus discípulos al monte y les dijo: quédense aquí, yo voy un poco más arriba a orar. Y el Señor fue, subió más, y cuando estaba ahí Él orando, se transfiguró. La palabra transfigurar significa cambiar de forma. De hecho, el Señor Jesucristo no solo se iluminó, sino que cambió de forma. ¿Esto de qué nos habla? Esto nos habla de que Él mostró ahí su gloria y su poder y mostró lo que Él quiere que seamos también nosotros. Él se transfiguró y habló con Elías y con Moisés, que de hecho el mismo apóstol Pedro pudo reconocerlos. ¿Cómo? Es por ese poder del Espíritu Santo, poder espiritual por el cual podemos conocer. Y cuando vayamos nosotros al reino de Dios, vamos a conocer a todos. Vamos a saber quién es Pedro, quién es Moisés, quién es Santiago, quién es Juan el Bautista, quién es Juan el Apóstol. Vamos a conocer a todos. ¿Por qué? Por ese poder del Espíritu Santo. Porque vamos a estar transfigurados. Porque vamos a tener nuestra verdadera figura, nuestra verdadera forma, el plan original de Dios para la existencia del ser humano. Entonces el monte también tiene el símbolo, el signo de ser un lugar alto, un lugar en donde Dios está y a donde subimos para elevar nuestras oraciones y estar cerca del Señor.
Entonces, este es el segundo estadio de lo que es la Cuaresma. El segundo domingo de Cuaresma nos habló de esta transfiguración, de que el Señor nos muestra lo que hemos de ser. En la tercera parte, el Señor nos muestra un pozo y nos muestra a una mujer, a quien le muestra que Él es quien da el agua de vida. Es decir, Jesús le dijo a la mujer en el pozo, que por cierto era una mujer samaritana, pertenecía a los judíos, al pueblo de Israel, pero era de Samaria, y los samaritanos no se llevaban con los otros judíos, porque cada uno tenía una forma distinta de pensar. Unos decían que a Dios solo se le adoraba en el templo, pero los samaritanos decían que se podía adorar en el monte. Entonces, había entre ellos diferencias de pensamiento, eso los dividía. Pero Jesús, que vino a reconciliar al ser humano, a unirlo en el amor, a mostrar que Él no hace acepción de personas, le pidió a ella, que es samaritana, dame de beber. Y ella le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, si nosotros no nos llevamos? Y el Señor le mostró y le dijo, si tú supieras quién es el que habla contigo, tú le pedirías de beber y Él te daría agua viva. Y ella le dijo, Señor, dame de esa agua para que ya no tenga sed jamás, para que no tenga que volver a venir al pozo a sacar más agua. Entonces el Señor la confronta con su vida y le dice las realidades de su existencia. Ella se da cuenta que Jesucristo es el Mesías y se da cuenta que Él es el Salvador, y ella corre a avisar a su pueblo. Ella fue a evangelizar a Samaria y fue a decirles, miren, he visto un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho, ¿será el Mesías? Entonces ellos fueron con Jesús, y dice la palabra de Dios que pasó con ellos algunos días el Señor hablándoles. Entonces viene aquí una frase importantísima. Los de Samaria le dijeron a la mujer, ya no creemos solo por tu palabra, sino porque nosotros mismos lo hemos visto. Él es el Mesías, el Salvador del mundo. Entonces, ese tercer domingo de Cuaresma nos habló de esto, de que nosotros debemos acudir al Señor, que no hace acepción de personas, y acercarnos con amor y confianza para beber del agua viva, del agua de vida, del agua que corre de su espíritu a nuestro corazón y que nos muestra las realidades de Dios, que nos limpia de pecado y que nos alimenta y que nos llena de lo que es importante para nuestra existencia, para nuestra vida. Y el cuarto domingo de la Cuaresma nos habla de un ciego. Nos habla de un ciego de nacimiento al cual Jesús sanó y le devolvió la vista. En este milagro el Señor demuestra ahí que muchas veces las situaciones que vivimos nosotros no tienen que ver con el pecado, si nosotros hicimos bien o si hicimos mal, si es un castigo o una recompensa. Simplemente dice el Señor cuando sana a este ciego, Él nació así para que se manifestara en Él la gloria de Dios. Es decir, nosotros muchas veces andamos en esta vida sin ver. Nosotros no nos damos cuenta de lo que tenemos enfrente. No nos damos cuenta del amor de Dios. No nos damos cuenta de Jesucristo y de la salvación que Él nos trajo. No vemos cómo la iglesia se esfuerza por darnos la palabra de Dios, por darnos la Eucaristía, por enseñarnos los caminos de la santidad y del Señor. Sin embargo, es Dios quien toma la decisión de venir y sanarnos, porque este ciego no pidió la salud, no le pidió a Jesús que le devolviera la vista. Este ciego estaba ahí y Jesús decidió darle la vista nuevamente. Así es como el Señor nos atrae por su Espíritu Santo y Él decide abrir nuestros ojos. Él decide que podamos entender el Evangelio, su palabra, para arrepentirnos y caminar en su voluntad y cumplir con la misión que Él nos ha dado para esta vida en la tierra. Entonces este es el camino de la Cuaresma que llevamos hasta esta cuarta semana. Este camino es muy importante que nosotros meditemos acerca de él porque, como decíamos al principio, es una progresión. Va progresivamente llevándonos al conocimiento de Dios. Pasamos a través del sufrimiento y de la soledad, pero también pasamos a darnos cuenta de la gloria de Dios y ver en su transfiguración la luz. También pasamos a ver que Él nos da el agua viva y nos da la vida verdadera. Y también pasamos a ver que entonces el Señor nos devuelve la vista. ¿Qué pasará después? Es lo que vamos a ir viendo en este camino cuaresmal, en este camino que nos va a llevar
a la gloriosa resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Sigamos este tiempo de Cuaresma en nuestras casas, orando, buscando a Dios. Es un tiempo de alegría porque el Señor tiene control de todas las cosas. Como decíamos en otro video, el Señor no se equivoca y nada se le escapa a Él de las manos. No es casualidad que este tipo de emergencia esté sucediendo durante la Cuaresma, la emergencia acerca del virus y de tener que estar nosotros en cuarentena, no es casualidad. Se dice que hace muchos años, todavía mi mamá me platicaba que mi abuelita le contaba que en la Semana Santa todo se detenía. Cuando era Semana Santa, la mayoría de nuestro pueblo mexicano era católico. Sabemos que ahora hay muchos grupos y mucha gente se ha apartado de la fe, pero en aquellos años todo se detenía. Incluso en las estaciones de radio, que no eran muchas, pasaban música sacra, pasaban música de Semana Santa, cantos gregorianos, y se dice que se cerraban las tiendas y la gente se recogía en sus casas y meditaban acerca de la palabra de Dios y asistían a la misa. Y en Semana Santa obviamente pues era la conclusión de toda la Cuaresma y la gente la vivía verdaderamente. Poco a poco eso se fue perdiendo. Ahora yo veo que el Señor ha permitido que esto pase en Semana Santa, bueno, en Cuaresma, para culminar en Semana Santa, para que también nosotros entendamos esa gloria de Dios que nos llama al recogimiento, que nos llama hacia nuestro interior, para que nosotros tengamos comunión con el Señor y podamos crecer espiritualmente y podamos poner las cosas en su debido orden y lugar. Dios siempre en el primer lugar. Jesucristo nuestro Salvador siempre en el primer lugar de nuestra vida. Dios permite que estas cosas sucedan para ubicarnos en una realidad que debemos vivir, que en este caso es esa, regresar nosotros a la presencia de Dios y permanecer ahí. ¿Por qué? Porque estamos viendo que lo más importante y necesario lo tenemos ¿en dónde? En nuestra casa, con nuestra familia. Ahora que no podemos salir y que nos estamos cuidando, tenemos lo más importante, el tesoro de estar juntos con nuestra familia, con nuestros seres queridos, de compartir el poco o mucho alimento que haya. De cualquier forma, Dios nos provee, Dios nos da todo lo necesario. Él no nos abandona. Dios es bueno y siempre será bueno y siempre se ocupará de nosotros. El problema es que nosotros muchas veces preferimos estar ciegos y voltear de ver la luz de Cristo, darle la espalda y no estamos conscientes de sus bendiciones y de su amor. Pero en este momento el Señor está permitiendo todas estas cosas en este tiempo de Cuaresma para que abramos nuestros ojos, seamos agradecidos y le sirvamos en esta tierra con todo nuestro corazón, ubicando cada cosa en su lugar. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y nos dé la fortaleza, que siga abriendo nuestros ojos para beber de esa agua viva, para mirarlo en su gloriosa transfiguración, para que podamos beber de esa agua del pozo profundo del Señor, para que podamos vencer todas las tentaciones en este mundo, en este desierto que a veces cruzamos. Damos muchas gracias a Dios por esta Cuaresma, por este cuarto mensaje. Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima. Estemos en oración, estemos en comunicación unos con otros.